La estadística es una rama de la matemática que tiene que ver con precisamente todo este tema de encuestas, de gráficas, de ver cómo está funcionando. Los estadistas, los reyes lo usaban para ver cómo estaba funcionando su país, su nación. Entonces, eso se mantiene hasta hoy y es lo que vamos a iniciar en esta unidad. Ahí ustedes ven la introducción, cómo se relaciona la estadística y las probabilidades. Ahí aparece un tema de que los números juegan un papel cada vez más importante, dice, en el deporte. En las competencias, la relación con las matemáticas es palpable, por ejemplo, en la etapa de clasificaciones. ¿Cómo puedes decidir cuando un deportista es mejor que otro? Ustedes pueden. ¿Cómo podríamos decidir, este deportista es mejor que este otro? ¿Cómo lo podríamos hacer? Piensen. Viendo en qué áreas de ese deporte es mejor cada uno. Ya, y además de eso, por ejemplo, un tenista o un atleta o un futbolista, tendríamos que ver su rendimiento, ¿cierto? Y ese rendimiento en función de alguna variable. Por ejemplo, yo recuerdo los tenistas de Tomás, ¿cómo se llamaba? Massú y González, que ganaron medallas de oro en los Juegos Olímpicos. Ahí tenemos una variable para decir que esos deportistas son mejores que otros porque tienen más medallas. La variable es medallas. ¿Y qué tipo de medalla? ¿Cierto? Entonces ahí periodistas especializados en deporte que llevan la estadística de, por ejemplo, de un futbolista, los pases, goles, cuánto esto. ¿Por qué? Porque así pueden hablar no de las impresiones, a mí se me ocurre que este futbolista es mejor, no, sino con certezas. ¿Sí o no? Entonces, en esta unidad dice, vamos a ver las medidas de posición y utilizará diversos gráficos para representar los datos. Además, aplicará el principio multiplicativo para calcular la probabilidad de un evento. Vamos a hacer esta evaluación diagnóstica juntito, ya, micrófono abierto porque quiero que participen. Y recordar cosas que debíamos haberlas visto y si no, las recordamos ahora. Miren esta. La primera dice, escribe el espacio muestral del experimento aleatorio de lanzar dos monedas. Entonces, abrimos un paréntesis de llave y abrimos un paréntesis redondo y aquí vamos a escribir la primera. Cristóbal, si tú lanzas dos monedas, ¿cómo te pueden salir? ¿Cara, sello? ¿Cómo? A ver, invéntalo. ¿Cómo que no entendí? Si lanzas dos monedas, ¿cómo pueden caer la moneda? ¿Cara, sello? Las dos caras, los dos sellos. Invéntalo. Los dos sellos. Ya. Entonces, el primer resultado que podemos tener, que salgan sello. Cerramos con paréntesis, ponemos un punto y coma. Vayan escribiendo ustedes. Así se escribe el espacio muestral, punto y coma. Fernando Veloso, ¿qué otra opción tenemos? Cristóbal dijo que caiga sello y sello. ¿Qué dices tú? Sello y cara. Sello y cara. Súper. Sello y cara. Muy bien. Bastián Flores, ¿qué otra opción tenemos? Flores, ¿estás por ahí? Yo me espero un poquito que están diciéndolo por un paquete. No os preocupéis, no os preocupéis. Maurelis, ¿qué otra opción tenemos? Si tiras dos monedas, ¿cómo te pueden salir? Cara a cara. Yo soy una muestra, Maurelis. Por lo feo. Oh, que son pesados. No le hagas caso. ¿Quién más está por ahí?
Oye, ¿y la Enrique se me fue? Millaray, falta una opción. O Camilo, ¿quién está por ahí? ¿Cuál sería la otra opción? Tengo sello, sello, cara, cara, cara. ¿Cuál faltaría? Todo el curso. Cara, sello. Cara, sello. Excelente. Cara y sello. ¿Ve? Ese es el espacio muestral. ¿Qué sería entonces el espacio muestral de un experimento? Todas las posibles o todas las posibilidades que pueden salir. ¿Ya? Tiro yo 2 monedas, entonces tengo estas 4 posibilidades. Sello, sello, cara, cara, sello, cara, cara, sello. Y el espacio muestral se escribe entre paréntesis de llave y entre paréntesis cada una de las muestras. Vamos a la 2. En una caja hay fichas numeradas del 1 al 8 y se extrae una al azar. ¿Cuál es la probabilidad de obtener el número 5? ¿A quién se le ocurre? ¿Cuántas posibilidades tenemos? ¿Aló? 2 posibilidades de 25. Epa, mira aquí. Una de 8. Una de 8, muy bien, porque tenemos 8 fichas. Y si yo quiero sacar el 5, sería una opción de 8. Una opción de 8. Ya. ¿Cuál es la probabilidad? La 3. ¿Cuál es la probabilidad de obtener menos de 4 puntos al lanzar un dado? ¿Cuál es el total de posibilidades que tengo al lanzar un dado? 6. Entonces, abajito va el 6. ¿Y cuántos numeritos tengo menores de 4 en un dado? 3. Entonces, la probabilidad de obtener menos de 4 serían 3 de 6. ¿Se entendió? Gracias por su entusiasmo. La 4. Los siguientes datos corresponden a la cantidad de veces que un grupo de niños y de niñas juega fútbol a la semana. ¿Bien? ¿Cuántas veces juegas fútbol? Una vez. ¿Cuántas veces juegas fútbol? 4 veces. ¿Cuántas veces juegas fútbol? 3 veces. ¿Cuántas veces juega fútbol usted? Una vez. ¿Cuántas veces? Y así, 4, bla, 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 bla. ¿A cuántas personas se les preguntó? ¿Cuántos niños y niñas No me respondieron? equivoco, 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25. 25 personas. Dice, representa los datos en una tabla. Una tabla, ¿por qué uno representa los datos en una tablita? Porque en una tablita, chicos, uno ordena los datos. Vamos a hacerla aquí. Ustedes la hacen en su cuaderno, ¿ya? Entonces, hacemos la tablita de doble entrada. Doble entrada, por lo tanto, divido por la mitad. Le pongo aquí porque vamos a poner títulos. Y los números serían 0. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es inglés. Oh, yes. Entonces, aquí la pregunta es ¿cuántos días? Entonces aquí vamos a poner días o cantidad de días en su tablita.
lápiz, días. ¿Y cuántos es la frecuencia? Voy a poner una F de frecuencia. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el número menor que aparece ahí en la lista? 0, 0. ¿Y el mayor? 7, 0, 1, entonces 2, 3, 4, 5. Ay, se me pegó el mouse. ¿Va? 5, 6 y 7. Ya. Cuenten, ¿cuántos 0 hay? Ayúdenme. 1 nomás, si no me equivoco. 1, muy bien. ¿Cuántos 1? Es contar 6, nomás, pues chicos. 6. Tengo un alumno, parece. ¿Cuántos 2? 3, Excelente. Mira el número que son. 3. ¿Y cuántos 3? 5, Excelente. ¿Cuántos 4? 5, ¡Ay! Apareció una niña. ¿Quién fue esa? ¿Cuántos 5? 3, Excelente. ¿Cuántos 6 o 6? 1, 1. ¿Cuántos 7? 1, Sumemos esta fila de la frecuencia. ¿Cuánto me da 1 más 6 más 3 más 5 más 5 más 3 más 1 más 1? 25. 25. Excelente. Entonces está bien lo que hicimos porque hay efectivamente 25 datos. Ahora, si yo quiero sacar el promedio de esto, lo divido, el total de 25, lo divido por los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por los 8 días, o la 8, sí, cantidad de días, y me va a dar un promedio de 3. ¿Ya? Así se hacen las tablas de frecuencia. Un poquito recordando el tema de las tablas. ¿Lo hicieron? ¿Lo copiaron? Yes. Excelente, cabros. Vamos entonces, sigamos con las activities del libro. Entonces, vamos a materia propiamente tal. Eso fue recordar cositas. Lección 1, estadística, representaciones gráficas. ¿Qué vamos a estudiar aquí? Precisamente lo que tiene que ver con la representación de la información. Ustedes saben que se recopila información y llega como estos datos que están aquí. Mire, el 1, 4, 3. Si yo miro esto, no tiene pata ni cola. ¿Qué es? ¿Qué representan estos números? Ahora, si tengo un título, una leyenda, ya sé, pero también me faltaría ordenarlo. Y uno lo ordena en una tabla y de esa tabla lo representa a través de un gráfico. ¿Por qué? Porque un gráfico es más atractivo visualmente, queda más ordenada la información y a simple vista yo observo los resultados. Me cuesta más, es más fácil ver y sacar conclusiones de un gráfico. Mire lo que dice. El gráfico muestra uno de los resultados de la encuesta nacional de hábitos de actividad física y deporte. Hábitos de actividad física y deportes. Encabezada por el Ministerio del Deporte y ejecutada por la Universidad de Concepción. La encuesta fue aplicada a 6.025 personas de 18 años y más, entre los meses de octubre y noviembre del año 2018. Parece que, o sea que estos datos son reales. ¿Qué dice aquí?
Analiza la información y responde. ¿A qué atribuyes el sedentarismo de los chilenos? Porque miren, entre los activos e inactivos, ¿cuáles barras son más grandes? Lo inactivo. Lo inactivo. ¿Sí o no? Hay mucha menos gente haciendo actividad física que las que sí, po. Oiga, la niña de la foto sentada en la silla no alcanza a tocar con los pies abajo el piso. ¿Cómo? Que la niña que está sentada ahí no alcanza a tocar con los pies el piso. Ya. Se hace difícil, chiquillo, en esta sociedad en la cual estamos viviendo y sobre todo usted a mí me de pronto preocupa porque en los tiempos de uno, hace harto rato, pero ni tanto tampoco, yo creo que sus papás jugaban en la calle, salían a jugar, habían potreros donde jugaban a la pelota todo el día, salían simplemente a caminar, porque no estaban tantos atractivos en la casa para estar en la casa. Entonces uno se aburría en la casa. En cambio ahora está de todo para estar encerrado, la tele, el cable, el celular, la tablet, las conexiones a internet, YouTube, viendo música, viendo videos, escuchando esto, viendo películas, series. Entonces está todo para ser inactivo. El problema es las consecuencias de no tener actividad física. Los chicos de ahora, los niños de la edad de ustedes, cuando sean adultos, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuáles son las secuelas de la inactividad física? La obesidad, los problemas cardíacos y una infinidad de enfermedades que vienen por la falta de inactividad física. Entonces, preocupante el tema, ¿eh? ¿Cuántas horas dedican ustedes semanalmente a realizar actividad física? A ver, hagamos una encuesta. Aurelis, ¿hace actividad física? ¿Sí o no nomás? No, No. Mire. no, no. Natacha, A veces sí. Bastián, Sí, tío, salgo como después de la clase, como a las 4 y llego como a las 11 a mi casa. No juego a la pelota. tremendo, yo soy un monstruo. Millaray, no. Camilo, Antonella, No. miren. Bueno, pero chico, incluso ni siquiera ahora se puede es salir a la calle, porque a veces igual no están las condiciones. Pero hay dos opciones. Una, el gimnasio, y dos, ustedes ponen en YouTube nomás ejercicio y lo hacen frente al televisor. Yo encontré una rutina de un entrenador y a veces hago ahí. Exacto. Quedó Y tu tío tranquila. se va a poner mamadísimo. ¿Ah? ¿Se quiere poner mamadísimo? Sí, yo me voy a poner topísimo. Ya, le va a crecer hasta el pelo. Hasta el pelo. Me voy a ir a poner pelo. Sí, po. Entonces hay que hacer ejercicio. Pero hay un entrenador que hace rutina para principiantes, 10 minutos y quedó súper. Ya vamos al ejemplo 1. Para la creación de los talleres del colegio se les preguntó a los estudiantes cuál es su deporte favorito. Los datos se representaron en los siguientes gráficos. Ahí está, uno de barra y uno de líneas. ¿Cuál de los gráficos crees que es más adecuado para representar la información? El gráfico de barras. Es el más adecuado porque permite comparar las frecuencias de las distintas variables. Y aquí está la definición. El gráfico de barras se utiliza para comparar las frecuencias de variables cualitativas, que se refiere a cualidades, o cuantitativas, que se refiere a cantidades. Pueden ser de barras simples o múltiples. Y los gráficos de líneas son representaciones útiles para comunicar información referida a valores numéricos que varían en el tiempo.
Vamos al ejemplo 2. Los números de calzado de los estudiantes de un octavo básico se encuentran representados en el siguiente gráfico de barras. Escribe 3 conclusiones a partir de él. Uno mira el gráfico, ¿cierto? Los números, las barritas hasta donde llegan. Número de calzado dice 36, 37 hasta el 42. La frecuencia. Tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 estudiantes. ¿Y qué conclusiones? Aquí están las 3. Primero, que al observar el gráfico podemos notar que la barra de mayor altura corresponde al número 40. Esto quiere decir que el número de calzado que presenta mayor frecuencia es 40. Del mismo modo, los números de calzado que presentan menor frecuencia son 38 y 42. Súper. Y otra conclusión, que hay 30 estudiantes en el octavo básico. Esto se obtiene al sumar la frecuencia de cada número de calzado. Es decir, si el 36 llega a 4, yo voy sumando así. Cada una de las barritas hasta donde llega, lo sumo. Y en este caso dio 30 estudiantes. Example 3. Se realizó una encuesta a 300 estudiantes de un colegio sobre los dispositivos de almacenamiento de música que más utilizan. La información obtenida se presentó en el siguiente gráfico. Ahí tenemos iPod, MP3, teléfono móvil, otros. Y ahí tenemos los porcentajes en el gráfico circular. ¿Cierto? Un 48% teléfono móvil, un 9% MP3, 11% iPod, otros, y 32% iPod. ¿Ustedes conocieron los MP3 y iPod? No. Y ahí uno puede, de acuerdo a los porcentajes, uno puede sacar los valores. Porque miren, ¿cuántos estudiantes prefieren almacenar su música en un iPod o un MP3? Como un 32% me daba de iPod, lo multiplico, lo transformo primero a decimal. El 32 queda como 0,32. Lo multiplico por 300 y me dio 96 estudiantes. Idem